Buenas tardes, muchachos, un placer saludar a todos mis amigos, mis seguidores, mis mayores y mi público en general. Tengo por aquí una nota de uno de mis ahijados de aquí del estado Falcón, la cual quiero compartir con ustedes. Noche, espero que se encuentre muy bien usted y su familia. Le mando un gran abrazo. Padrino, quería hacerle una pregunta que quizás muchos de sus clientes y ahijados también puedan tener esa duda a la hora de mandar a hacer los trabajos ya sea de amarre, de vudú, entre otros, y es acerca del tiempo. Muchas personas tienden a desesperarse cuando mandan a hacer algo y no están viendo rápidamente los resultados. Creo que en esto entra lo que es la paciencia. Creo que es la clave de todo, y la fe con la cual mandamos a hacer los trabajos. Entonces quisiera que usted me explicara si los trabajos, cuando los mandamos a hacer, tienen un cierto tiempo, hay que reforzarlos, hay que esperar, cuánto tiempo hay que esperar entre esas cosas para que las personas puedan tener una noción clara y no pierdan la fe a la hora de mandar a hacer los trabajos. Porque para mí, yo siento que desesperarse atrasa las cosas y que la paciencia es la clave de todo. Pero me gustaría que usted me dijera con sus propias palabras lo que le estoy preguntando. Es muy importante, muchachos, tomar en cuenta que el tiempo es relativo y no todos los clientes piden las mismas cosas. Hay resultados que pueden llevar días, hay resultados que pueden llevar semanas e incluso meses. Hay muchas variables. La fe, indudablemente, como dice mi ahijado, es muy importante. Es importante y es fundamental creer, saber, pensar que esas entidades a las cuales les estamos dando menga tienen la capacidad de generar los cambios necesarios para que nosotros como clientes, a través del religioso, que en este caso sería yo, podamos obtener las cosas que queremos. Ahora bien, hay algunas variables. Hay, por ejemplo, clientes que son muy tranquilos, que se conforman con la ley del menor esfuerzo. Me envían mis derechos, yo mato el chivo, les doy las ofrendas, y esos clientes simple y llanamente se acuestan a dormir y esperan que los enfumbes hagan todo lo demás. Y piden una serie de peticiones, las cuales involucran personas rebeldes, personas fuertes, personas de ímpetus poderosos, personas difíciles de doblegar. Y así como la semilla hay que germinarla y hay que esperar el proceso en donde esta semilla germine para la planta salir y dar frutos, de igual manera los enfumbes se toman su tiempo. Ellos intervienen mental y físicamente en la mente del religioso, vienen para mi munanzo, observan las fotografías y me escuchan a mí cuando yo literalmente decreto las peticiones de mis clientes. Hay, por ejemplo, clientes que me piden enfermar a alguien, tirarlo en cama, matarlo. Esos enfumbes se involucran física y orgánicamente en esos clientes, investigan y se van y viajan y van con licencia hacia las personas a las cuales se les está haciendo el trabajo. Y tienen que procurar a nivel energético, a nivel cuántico, manipular la energía de esa persona para que en esa persona empiecen, por ejemplo, a surgir los tumores, los cánceres, los derrames cerebrales, los enfisemas pulmonares, los ataques cardíacos, y van celularmente cambiando biológicamente el organismo de la persona a la cual se le tira el trabajo para que esa persona termine enfermándose y muriendo. Hay, por ejemplo, clientes que me piden: padrino, yo quiero restablecer la salud, que mi hijo se cure, mi esposo se regenere físicamente, porque los médicos, la medicina convencional no haya solución. Entonces los enfumbes, una vez que me escuchan a mí ir con licencia y yo los mando a laborar, los enfumbes tienen que procurar tomar ese cuerpo, cambiarlo biológicamente para que se reestructure orgánicamente
modificar su campo cuántico para generar en ese cuerpo la curación que los médicos a través de la medicina convencional no pueden lograr. Ahora bien, hay clientes, por ejemplo, que están muy desesperados por una mujer, o clientas que están muy desesperadas por un hombre y me dicen: padrino, yo quiero que ese hombre sea mío, amárrelo, que me llame, que me busque, que me quiera, que me ame, que me pida casarse conmigo. Los enfumbes, una vez que literalmente me oyen decretar las peticiones y que saben perfectamente que yo como religioso los estoy mandando a laborar para que ellos intercedan a mis clientes en pro de lograr la atención, el amor, el deseo, la pasión, la locura de esa otra persona, ellos tienen que involucrarse física y mentalmente en la persona a la que se le lanzó el trabajo para que noche a noche, día a día, minuto a minuto, esa persona vaya pensando en la otra y se le convierta en una obsesión. Hasta tal punto que esa persona diga: pero ¿por qué yo no me quito de la mente a este hombre? ¿O por qué yo no me quito de la mente a esta mujer? Pienso en esa mujer, pienso en ese hombre, sueño con él, sueño con ella. Tengo sueños húmedos con él, tengo sueños húmedos con ella. Si estoy relacionándome sexualmente con alguien, veo en mi mente a esa otra persona y no a la persona que yo tengo en la cama. Entonces eso lleva un proceso biológico de cambios físicos y espirituales hasta lograr mis enfumbes que esa persona sea la obsesión de la otra persona que le mandó a hacer el trabajo. Hay, por ejemplo, clientes que me piden: yo quiero, por ejemplo, la separación de una pareja. Esos enfumbes, cuando yo los mando a laborar y ellos me oyen decretar las peticiones, ellos saben perfectamente, al observar las fotos, que tienen que dirigirse a una pareja, hacerla que peleen y se separen. Eso lleva tiempo. Los enfumbes tienen que buscar las posibilidades, las circunstancias para que por X, por Y o por Z, esas personas discutan, se peleen, surjan altercados, surjan contratiempos y se terminen odiando, se terminen separando. Todo toma tiempo. Ahora bien, ¿por qué unos clientes se les dan mis trabajos en días, otros en semanas y otros en meses? Porque hay clientes que se preocupan. Hay clientes que una vez que me envían mis derechos, yo les envío el video donde ellos ven que yo estoy otorgando la menga del animal, otorgando las fotos a los enfumbes y yendo con licencia y ejecutando las peticiones que el cliente pide. Una vez que yo hago el trabajo y les envío el video, no se contentan con eso y siempre están pendientes, me llaman ocasionalmente, me escriben por WhatsApp: padrino, vamos a consultarnos, le voy a enviar los derechos para una consulta, pregúntale a los enfumbes cómo va el asunto conmigo, cómo va el asunto con respecto a las cosas que yo pedí. Yo consulto y los enfumbes me dicen cómo va caminando todo. Hay, por ejemplo, ocasiones en que los enfumbes piden sangre. No queremos más sangre porque fulanita o fulanito son rebeldes, son de espíritus fuertes, difíciles de doblegar, de dominar, de avanzar. Entonces, para esas personas que son testarudas y tercas, que mis clientes quieren que mis enfumbes dobleguen, ellos piden ocasionalmente un poco de más sangre, aparte de la sangre inicial del chivo, o del gato, o del perro, o del ovejo que yo les di en el video inicial. ¿Qué pasa allí? Yo consulto, los enfumbes me lo hacen saber, yo le digo a mis clientes: mira, mándame para comprar un chivo, un perro, un gato, un ovejo, dependiendo de las exigencias de mis enfumbes, porque ellos me están pidiendo más sangre para afianzar un poco más la labor e ir con más fuerza sobre esos espíritus que son difíciles de doblegar, y eso toma tiempo. Hay, por ejemplo, espíritus que son débiles, personas que son fáciles de doblegar, y en días se ven los resultados. ¿Por qué? Porque los enfumbes, basta con la sangre que yo les di inicialmente, para ellos con esa menga, ir sobre la persona y doblegarla física, emocional y espiritualmente, porque son cuerpos fáciles de doblegar. Pero hay espíritus que son recios, hay hombres que son machistas, hay mujeres que son resabiadas, tercas como mula. Esos espíritus toman tiempo doblegarlos. Hay muchos factores.
Otro de los factores muy importantes, en mi caso, por ejemplo, en mis trabajos, es que el cliente jamás, absolutamente jamás, debe involucrarse con ningún tipo de religioso, ni para consultarse, ni para leer las cartas, ni como paleros, ni babalaos, ni espiritistas, ni ganguleros, ni bocor, nadie, absolutamente nadie, porque es como yo le digo a mis clientes, mis enfumbes son celosos. Una vez que ustedes manden a hacer mis trabajos, los enfumbes toman labor porque yo los mando a laborar desde mi munanzo. Les damos la menga necesaria. Cuando un cliente busca otro religioso, una vez habiendo hecho el trabajo conmigo, los enfumbes simple y llanamente paran, observan y se retiran, se van. ¿Por qué? Porque los enfumbes dicen, bueno, si este nos pidió a nosotros que tomáramos iniciativa en pro de las peticiones que nos pidió y va y busca otro religioso ajeno a nuestro mayor, pues que se quede con el religioso aquel y nosotros nos limpiamos las manos. ¿Qué pasa allí? El cliente pierde el dinero y los enjumbes paran. El trabajo no sigue, porque el mismo cliente está dañando con una mano lo que hizo con la otra. Por eso yo siempre le digo a mis clientes, una vez que yo les haga los trabajos, el cliente debe quedarse al 100% conmigo. Otro factor importante, los clientes nunca deben intervenir en el camino de los muertos. ¿Cómo interviene un cliente en el camino de los muertos? Si yo, por ejemplo, quiero que esta mujer me escriba, si yo quiero que este hombre me escriba, si yo quiero que esta pareja se separe, si yo quiero el amor de él o el amor de ella, si yo quiero la atención de un hombre o de una mujer, si yo quiero recuperar el amor perdido de mi ex o de mi pareja o de mi amante, sea cual fuere la ocasión o la petición, si yo quiero que fulano se enferme y muera, o si yo quiero que fulano o fulana se cure y se restablezca, tengo que quedarme quieto, pausar mis actividades como cliente, tengo que tener paciencia, como dice mi ahijado en la nota de voz. No tanto la fe, porque la fe es importante, pero los enfumbes cumplen porque cumplen. Por eso yo garantizo mis trabajos, porque el enfumbe cumple siempre y cuando se le dé la sangre que pidan. Y muchas veces no es únicamente la sangre inicial que yo le di al ejecutar el trabajo. Por eso es que ocasionalmente el cliente debe decirme, tata, padrino, hermano, voy a enviarle para una consulta para que usted pregunte cómo van mis asuntos. Yo consultar y ver si los enfumbes van bien o necesitan más menga para ellos tomar más fuerza. Y indudablemente al haber más menga, al ejecutar más sacrificios, al haber más sangre, los enfumbes toman fuerza y rapidez y acortan el tiempo de otros que se pudieran demorar mucho más. Entonces los resultados empiezan a aparecer. Pero es importante que el cliente no interfiera en el camino de los muertos. No se inmiscuya en el camino de los muertos. El cliente tiene que quedarse quieto. Si yo quiero a esa mujer para mí y le di la tarea a los enfumbes que me la trajeran, no tengo por qué escribirle, no tengo por qué mensajearle por WhatsApp, no tengo por qué buscarle en redes sociales, no tengo por qué mandarle mensajitos. Si yo quiero, por ejemplo, que fulanito o fulanita se cure o se muera, no tengo por qué intervenir llamando, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Vas bien? ¿Vas mal? No, tengo que quedarme quieto, tengo que pausar mis actividades y dejar a los enfumbes que procedan tranquilamente a ejecutar lo que el tata, en este caso mi personal, les mandó a solicitud del cliente. Entonces no puedo intervenir, no puedo atravesarme en el camino de los muertos. Yo como cliente tengo que quedarme completamente quieto, tener fe y esperar, y ocasionalmente, dentro de mis posibilidades económicas, mandar a hacer una consulta de vez en cuando a ver si mis enfumbes van bien o van mal. Hay clientes, por ejemplo, que los enfumbes saben que tienen una fe y una certeza absoluta en ellos. Los enfumbes, por ende, no tienen por qué pedir más sangre, porque saben perfectamente que es un cliente que confía plenamente en ellos. Pero vamos a ser sinceros, hay otros clientes que de repente piensan, le dan mil vueltas al asunto, le dan mil vueltas a la cabeza. ¿Será que mando por otro chivo? ¿Será que llamo al tata? ¿Será que llamo al padrino?
¿Será que le vuelvo a mandar para que demenga? ¿O estoy gastando mucho? ¿Será que me está estafando? ¿Será que las cosas no están caminando? ¿Será que los enfumes no pueden? Entonces son clientes negativos, pesimistas, que decretan y afirman cosas que de antemano no pasan. ¿Cómo que el enfume no puede? ¿Cómo que yo los estoy estafando? ¿Cómo que ya di $500 y no puedo pagar más porque de repente esto no da resultado? De repente quiero resultados de hoy para mañana, pasa una semana y ya me desespero. Entonces son clientes que se negativizan y los enfumes lo saben. Al uno como cliente negativizarse, los enfumes observan y esperan y prueban nuestra fe y nuestra certeza hacia ellos. ¿Qué pasa? Va lentamente hasta que uno como tata, como religioso, los consulte para hacerle saber a ese cliente que ellos necesitan más sangre, no porque ellos la pidan, porque la quieran o la necesiten, sino por probar a ese cliente su mala intención y su mala fe. Entonces el enfume dice, bueno, vamos a probar la fe de este cliente, su irrespeto, su mala fe, su mala voluntad, su negatividad, con más menga. Cuando el cliente nos dé más menga, a través de nuestro amo, o sea, mi persona, nosotros seguiremos caminando. Es muy importante porque los enfumes conocen lo que pensamos. ¿Por qué se ejecuta un amarre? ¿O por qué se ejecuta un dominio? ¿O por qué se ejecuta un amansamiento? ¿O por qué tengo yo en mi munazo que elaborar peticiones que el cliente me manda y poner las fotos allí en mis vasijas? Porque los enfumes están haciendo acto de presencia. ¿Para qué las fotos? Para que los enfumes la vean. ¿Para qué las peticiones? Para que los enfumes sepan lo que yo estoy decretando que mi cliente me ordenó hacer. Y los enfumes lo saben. Entonces los enfumes van con licencia a laborar sobre esos clientes y sobre las personas involucradas en esas peticiones. Y empiezan a meterse en la mente, tanto mía como religioso, en la mente del cliente, de la mente de cada una de esas personas involucradas en todas esas peticiones, y empiezan a cuestionar, a indagar, a preguntar, a escudriñar, a ver, y a ellos como enfume no les interesa un bledo lo que haya en la mente de las personas a las cuales les estamos lanzando el trabajo, pero sí les importa lo que habita en la mente del cliente o del religioso. Yo como religioso tengo que tener la certeza, la seguridad completa de que mis enfumes no me van a fallar, y mis enfumes lo saben. Pero ojo, el enfume se mete en la mente del cliente para saber si el cliente duda, y bajo el menor vestigio de duda, los enfumes se detienen y esperan a que yo consulte para ellos pedir más sangre. Y es la labor del cliente decirme, tata, ¿cómo van las cosas? Le voy a mandar para una consulta, para ver cómo va el progreso de mi trabajo. Entonces es importante que el cliente esté completa y totalmente seguro, más allá de la fe. Tiene que tener la certeza absoluta de que mis enfumes, una vez iniciado el proceso, no van a fallar. Cuando el enfume se entera que el cliente está completa, plena y totalmente seguro de ellos, los enfumes no piden absolutamente más nada, sino que procuran hacer todo a la mayor brevedad posible. Hay, por ejemplo, videos cuando yo coloco arreos finalizados, porque yo, por ejemplo, arreo a mis enfumes con fula, con pólvora, con combustible, con fuego, porque yo sé que a mis enfumes no les gusta. Y yo tengo clientes que son exigentes. Yo tengo clientes que me dicen, padrino, yo quiero que mi resultado se dé en 5 días. Yo quiero que mi resultado se dé en una semana. Yo quiero que mi resultado se dé en este mismo mes, lo más pronto posible. Entonces yo empujo mis enfumes con fuego, con fula, para que ellos se apuren. Pero así como yo los atosigo a ellos con fuego, para que ellos se apuren, es labor también del cliente estar pendiente a través de mí para saber si ellos necesitan más sangre, más menga, y así procurar en el proceso lograr las expectativas como cliente de las peticiones que yo les ofrecí a través de ese tata, en este caso de mi persona como religioso. Entonces, hay muchas variables. La fe es importante, pero más allá de la fe es importante el seguimiento, el cumplimiento, la entrega total
de mi persona como cliente hacia esos seres descarnados que yo puse a trabajar a través del religioso que yo busqué. Y como son celosos, mantener siempre el criterio de que yo como cliente no debo buscar otros religiosos, puesto que tengo una serie de entidades trabajando a mi favor a través del padrino o del tata que yo busqué, y para que esas entidades se muevan a mi favor no debo buscar otras opiniones de la competencia, puesto que yo le debo mi atención únicamente a esos enfumbes que yo contraté a través del padrino Elías Carvajal, en este caso mi persona. Entonces, hay muchas variables. Yo, por ejemplo, tengo el privilegio de cuando yo busco un cliente me busca, yo le digo al cliente, yo te garantizo el trabajo. ¿En qué consiste en sí la garantía de un trabajo? En que en más de 40 años laborando, mis enfumes nunca han fallado. Pero nunca han fallado cuando yo veo que un cliente se preocupa, cuando yo veo que un cliente es obediente, cuando yo veo que un cliente tiene fe, certeza absoluta y confianza, no tanto en mí, sino en las entidades que yo manejo. Y en consecuencia, cuando ese cliente asume la responsabilidad de ese pacto, de ese trueque, se mantiene pendiente en el proceso, mientras se siembra la semilla, germina y nace la planta para después dar el fruto, cuando el cliente se mantiene en el proceso, voy a ver qué necesita el tata, si el padrino me dice que los enfumes necesitan esto, necesitan aquello, necesitan más venga, o si están tranquilos, voy a averiguar, voy a consultar, voy a indagar, a ver cómo está. Cuando los enfumes saben que el cliente mantiene la preocupación, la observancia y el seguimiento adecuado, los enfumes siempre estarán allí moviéndose en pro de lograr las peticiones que el cliente pidió. Pero es una realidad, y todos la sabemos, que esas entidades se mueven con sangre. Y mientras, la clave fundamental, mis queridos oyentes, es que mientras que el enfume reciba la sangre que quieren, el enfume jamás se detendrá hasta lograr los objetivos planteados. Entonces, a esos clientes que se conforman nada más con un chivo, cuando yo les mando el video inicial del trabajo y se acuestan a dormir, prenden su velita, nombran los enfumes, piden ayuda, pero se someten a la ley del menor esfuerzo. Los trabajos se dan porque se tienen que dar, porque ya pagaron un servicio, y los trabajos se dan, pero a su debido tiempo. Cuando el cliente quiere rapidez y quiere prontitud, es importantísimo que el cliente mantenga una constante observación, comunicación con el padrino, consultar ocasionalmente, ver qué necesidades, qué cosas piden esas entidades para solventar esas peticiones de esos enfumbes, para que esos enfumbes, ya contentos al darle lo que ellos piden, sigan su camino muy normal en pro del cumplimiento de las peticiones que el cliente les mandó. Entonces, es un continuo proceso, es un proceso que lleva tiempo. Y así como tengo clientes en cuyo caso los resultados se ven en días, por el seguimiento, la fe, la observancia, la menga, etc. Tengo otros clientes cuyos trabajos se pueden demorar semanas o meses. Y hay muchos factores. Lo importante, muchachos, es que el cliente no abandone, que el cliente permanezca, que el cliente no se rinda, porque en la lucha espiritual están los logros que en último caso se logran cuando yo no me rendí en pro de las metas que yo quiero, luché una y otra vez hasta lograr ver cumplidas mis expectativas. Y para que esos enfumbes a los que yo les di como cliente las peticiones a través de ese tata me cumplan las cosas que yo quiero, yo tengo que ser consciente de que esas entidades merecen mi atención, merecen mi seguimiento, merecen ese constante proceso de estar pendiente de mi caso hasta que eventualmente el caso sea resuelto. Así que sí, muchachos, hay muchos factores, pero independientemente se demoren más o se demoren menos, lo importante es que ellos están allí cumpliendo, y que una vez que se les da a ellos la sangre que ellos piden, ellos en contraprestación
por X o por Y o por Z, tiene la obligación, no el deber, de darle al cliente lo que el cliente pide. Pero todo amerita un proceso, una observancia, un seguimiento. Es como cuando yo, por ejemplo, contrato un abogado. Yo contrato un abogado para que me haga un caso jurídico, un litigio. Yo tengo que estar pendiente de ese litigio, llamar al abogado, mire doctor, ¿cómo va el caso? ¿Cómo va esto en los tribunales? ¿Qué dijo la otra parte? ¿Cómo va la demanda? ¿La voy ganando? ¿La voy perdiendo? Es un proceso, un litigio jurídico. En el campo espiritual es un litigio espiritual, en donde hay muchas cosas que influyen a las personas a las cuales los enfumes tienen que cambiar, que son las que están involucradas en las peticiones, y la certeza de ese cliente de estar completamente seguro de que esos enfumes van a batallar, van a ir con licencia y van a elaborar hasta tanto obtener cada una de las cosas que el cliente pidió. Pero el cliente no puede acostarse, echárselas al hombro, ya yo les di un chivo como cliente, yo ya pagué, ahora que ellos resuelvan. Negativo. Hay casos en donde con un chivo basta, pero hay casos en donde eventualmente los enfumes tienen que batallar contra otras personas, contra otros espíritus, contra otros brujos, tumbar protecciones, tumbar trabajos, eliminar, curar, amagar, someter, dominar, enlazar. Entonces, en esos casos, el enfume necesita empujoncito. Esos empujoncitos son los arreos que yo les hago con fuego, o cuando el enfume dice necesito más menga para yo moverme porque fulanito o fulanito son personas tercas y resabiadas y testarudas. Esa menga hay que dárselas para que el enfume pueda cumplir con su parte. Es un proceso largo que en muchos casos es corto, a corto plazo, y en muchos otros casos es a largo plazo, dependiendo de muchos factores. Pero lo importante, muchachos, es que el enfume cumple y que el enfume nunca fallará, siempre y cuando se le den las cosas que el enfume pide. Se les quiere mucho, muchachos. En Salam Aleikum, Maleikum Salam. Aquí estamos y aquí seguimos.